pasamos de una fábrica abandonada a lofts de moda que hoy pueden llegar a ser carísimos? ¿Y en qué momento esos espacios industriales se convirtieron en un estilo que ahora vemos en todos lados? Hoy, el estilo industrial aparece en departamentos, en casas, en cafés, en oficinas y en redes sociales. Pero pocas veces nos detenemos a pensar de dónde viene realmente, por qué se ve como se ve y qué implica vivir en un espacio así. Porque no es lo mismo copiar una imagen industrial que entender el origen de estos espacios, la forma en la que fueron construidos y cómo esa forma se traduce o no a una vivienda hoy. Y en este video no vamos a hablar del estilo industrial como una moda decorativa. Vamos a entender de dónde nace, cómo se transforma, por qué sigue vigente y qué significa realmente habitar en un espacio industrial. Y esta es la segunda parte de la serie de estilos arquitectónicos y sus orígenes que te voy a contar en mi canal. Entonces vamos para allá. 1. Cuando el estilo industrial no era arquitectura. ¿Recuerdas cuando en la escuela vimos la revolución industrial que surge en Gran Bretaña entre 1760 y 1840? Y cómo ese momento histórico cambió para siempre la forma en la que vivimos. Eso fue posible gracias a la aparición y uso masivo de nuevos materiales como el hierro, el acero y el vidrio, junto con el desarrollo de nuevas técnicas constructivas. Por primera vez se acelera la manera en la que se trabajaba, se fabricaban productos y se movían mercancías. Es justo ahí donde aparecen las fábricas, talleres, almacenes, estaciones de tren y edificios de gran escala, todos pensados para resolver problemas muy concretos, meter más maquinaria, permitir procesos productivos continuos y alojar a muchas personas trabajando al mismo tiempo. En arquitectura esto marca un antes y un después, porque por primera vez se pueden cubrir espacios mucho más grandes, reducir el espesor de los muros y construir edificios que antes eran impensables con la forma de construir de antes. Un edificio clave para entender este momento es el Crystal Palace, construido en 1851 para la Exposición Universal de Londres. Por primera vez aparecen piezas estandarizadas, estructura metálica, grandes superficies de vidrio y un sistema de montaje rápido. El edificio prácticamente se construye como un producto industrial pero en grandote. A partir de ahí, la arquitectura destinada a la industria, fábricas, almacenes o tiendas, se diseña con criterios técnicos y no estéticos. Aquí no importa si se ve bonito, el punto es que nos pueda caber la mayor cantidad de maquinarias y personas trabajando al mismo tiempo, lo demás no importa. Y por eso tenemos estructura visible, repetición, ahorro en materiales y tiempo y sistemas de construcción más fáciles de ejecutar. No había necesidad de adornar nada, ese dinero podía usarse para ampliar más la fábrica o mejorar la producción. Luego sucede otro momento importante. Antes las construcciones se sostenían gracias a muros muy anchos. Eran esos muros los que cargaban el peso del edificio, los famosos muros de carga. Con el avance de la tecnología se perfeccionan los sistemas estructurales metálicos y aparecen los pórticos de acero, con columnas y vigas estandarizadas. Por primera vez los muros de carga dejan de ser necesarios. Esto permite algo que antes era impensable, espacios mucho más amplios y continuos, sin muros por todos lados sosteniendo el techo a los niveles superiores. El espacio empieza a liberarse y se parece más a lo que hoy conocemos como bodegotas enormes. A principios del siglo XX, arquitectos como Albert Kahn llevan esta lógica más lejos. Sus fábricas se diseñan como sistemas pensados para aumentar y beneficiar a la producción. La iluminación natural se controla, la ventilación se calcula y la estructura se repite de forma racional. El edificio se entiende como una pieza más dentro del proceso industrial, como si fuera parte de una gran maquinaria para producir más de lo que esa fábrica vende. En este punto, nada de esto se llamaba estilo industrial. Pero aquí pasó algo importante. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis económica que vino en esos años en Estados Unidos, muchas de estas fábricas quedaron vacías porque pues ya no había hombres que las trabajaran. En ciudades como Nueva York empiezan a ser ocupadas por artistas y jóvenes trabajadores, primero como talleres y después como viviendas. Y cómo no, eran espacios amplios con buena luz natural, techos altos y una gran flexibilidad para adaptarse a nuevos usos. Y es que ya eran espacios construidos, nomás había que adaptarlos a las nuevas necesidades del momento. Y aquí sucede algo interesante. Lo que antes se veía como algo feo, la estructura de hierro expuesta, los ladrillos sin recubrimiento y las instalaciones visibles, empieza a verse de otra manera gracias a estos artistas y jóvenes que se empiezan a identificar con esta estética. Y así es que nacen los famosos lofts. Y con esto
esto podemos cerrar la idea. El estilo industrial no nace como estilo tal cual. Se gana esa etiqueta con el tiempo, cuando estos edificios cambian de uso porque resulta más barato y lógico transformarlos que demolerlos. Y la sociedad empieza a reconocerlos como una forma particular de habitar. Todo lo que identificamos como estilo industrial viene de ahí. Empieza en una fábrica y termina como un espacio reutilizado. 2. Radiografía de un espacio con estilo industrial. Cuando entras a un espacio con estilo industrial, lo primero que notas es que nada intenta ocultarse. Aquí no hay intención de verse bonito en el sentido tradicional. El espacio se muestra tal como es. Los materiales son crudos y directos. El concreto aparente, acero, ladrillo visto, madera sin tratar. Pero el diseñador no los colocó ahí como decoración, sino porque son parte de la construcción. Se ven las texturas, las uniones, incluso las imperfecciones. Y aquí no se corrige ni se tapa todo eso. Se asume como parte del carácter del lugar. La estructura no se esconde, las vigas, las columnas metálicas, los perfiles de acero, todo el esqueleto del edificio queda a la vista. En lugar de ocultarlo detrás de plafones o muros falsos, se convierte en parte de la identidad del espacio. Lo mismo pasa con las instalaciones, tuberías, ductos de ventilación y de cableado. En el origen industrial estaban visibles por la necesidad de poder repararlas fácilmente. Si no se ven, no es estilo industrial. Aquí el espacio suele ser más amplio y continuo. Esto viene directamente de su origen de fábrica. Al eliminar los muros de carga y usar estructuras metálicas, los espacios pueden ser enormes. Son espacios flexibles que se pueden adaptar fácilmente a distintos usos. Poner muros falsos para dividir los espacios según lo necesites, etc. Los techos suelen ser altos, ya que en las fábricas eran así porque debían de caber bien las máquinas. Esto de paso nos da mejor ventilación. Hoy, como parte del estilo industrial, esa altura genera una sensación de amplitud y permite jugar con dobles alturas, entre pisos o cambios de escala dentro del mismo espacio. La luz natural aquí es clave. Originalmente era necesaria para poder trabajar durante el día sin depender de iluminación artificial, más que en esa época no teníamos el tipo de focos ultrapotentes y buenos que tenemos ahora. Por eso aparecen los grandes ventanales, muchas veces con marcos metálicos oscuros o ventanas tipo Chicago. También es común ver cubiertas industriales con techos en dientes de sierra, linternillas, tragaluces que permiten la entrada de luz cenital y ayudan a ventilar el calor acumulado. En cuanto a la estética, hay una ausencia clara del ornamento. No hay molduras ni decoraciones añadidas ni intención de llenar cada superficie. Las líneas son rectas, los planos son limpios y los espacios se definen más por su estructura y sus proporciones que por elementos decorativos. Con el tiempo, este lenguaje técnico empieza a mezclarse con objetos reutilizados y de origen industrial. Lámparas de fábrica, muebles de cuero, piezas metálicas recuperadas. Y antes de cerrar esta radiografía hay algo importante que aclarar porque aquí suele haber mucha confusión. El estilo industrial nace por reutilizar fábricas, naves y almacenes que quedaron vacíos. Por eso los lofts originales tenían los techos altísimos, las estructuras son enormes y los espacios completamente abiertos. No era como por el diseño, era porque así eran las fábricas. Entonces, dicho de forma clara, un loft en el sentido estricto es una fábrica convertida en vivienda. Y ahora, ¿qué pasa con las casas que hoy se diseñan desde cero con estilo industrial? Pues no está mal, pero ojo con esto, aquí ya no estamos reutilizando una fábrica, sino tomando el lenguaje industrial y adaptándolo a una vivienda que empieza desde cero. Y eso cambia un poco las reglas, porque por ejemplo, en la fábrica la altura era obligatoria. En una casa, si la altura es mucha, te puede salir muchísimo más costosa y a veces no tiene sentido. Y no por eso tu casa deja de tener un estilo industrial, pero si pierdes uno de los rasgos más importantes de este estilo, que son las grandes alturas. Por eso muchos espacios que se venden como industriales en realidad son versiones más suaves, más domésticas, más adaptadas al presupuesto y a la vida diaria. Y eso está bien siempre y cuando se haga con criterio. El problema aparece cuando solo se copian las cosas. Un muro de fachaleta de ladrillo, las tuberías que son falsas, los focos vintage, pero como escenario sin un uso real, como un maquillaje chafa. El industrial no se trata de copiar una fábrica, se trata de entender por qué esas fábricas eran como eran y decidir realmente qué vale la pena traer a tu casa y qué no. Por ejemplo, las tuberías expuestas, los materiales con los que está construida tu casa son una muy buena idea y económica de traernos a tu casa. 3. Industrial y rústico se parecen, pero no son lo mismo. Aquí hay una confusión muy común, sobre todo en redes y en revistas de interiores. Pensar que el estilo industrial y el rústico son prácticamente lo mismo porque se usan materiales crudos, y no, se parecen en algunas cosas,
cosas, pero parten de lugares muy distintos. El estilo industrial nace en la ciudad y en la fábrica. Surge de edificios pensados para producir naves, talleres, almacenes, estaciones de tren. Todo lo que vemos en él tiene un origen técnico. El acero, el concreto, el ladrillo expuesto y las instalaciones visibles no están ahí para verse bonitas. Están ahí porque así funcionaba el edificio. El estilo rústico, en cambio, nace en el campo. Su origen no es la industria, sino la vivienda tradicional ligada a la agricultura, al clima y a los recursos locales. La madera, la piedra y los acabados irregulares aparecen porque eran los materiales disponibles y porque se construía con lo que había a mano, no por una lógica industrial. Otra diferencia importante es la forma en la que se entiende la imperfección. En el estilo industrial, la imperfección viene del uso del tiempo y de la función. Marcas, soldaduras, huellas de trabajo, lastimaduras por máquinas, etc. Las estructuras son visibles. Todo eso habla de producción, de procesos, de esfuerzo físico, de que fue una fábrica tal cual. En el estilo rústico, la imperfección es más artesanal. Hay texturas irregulares, muros no perfectamente rectos, maderas envejecidas por el clima. Aquí la imperfección se asocia más a lo hecho a mano y a lo natural, y al paso de tiempo natural de una casa. También cambia mucho la relación con el espacio. El industrial suele ser abierto, amplio, con techos altos y pocas divisiones. El rústico tiende a ser más contenido, más fragmentado, con espacios que se sienten recogidos y protegidos. El industrial se siente más grande, en el rústico todo se siente más pequeño. 4. ¿Industrial es dejar todo feo? Esta es una de las ideas más equivocadas sobre el estilo industrial. Mucha gente cree que industrial es dejar todo a medias, como si el espacio estuviera abandonado o mal terminado. Y no, el estilo industrial no va de lo feo, va de mostrar las cosas como son. Un muro de concreto aparente no es porque no alcanzó para el acabado. Un ladrillo expuesto no es porque no se terminó la obra. Una viga visible no es por descuido, es una decisión. Y ahora ojo con esto, porque aquí está una línea muy fina. Dejar algo visible no nos exime de hacerlo bien. El concreto aparente exige una ejecución mucho más cuidadosa que un muro que luego se va a tapar. El ladrillo expuesto se tiene que colocar bien desde el inicio. Las instalaciones visibles tienen que estar ordenadas, bien trazadas y pensadas para verse. En el industrial real nada está dejado al ahí se va. Cuando el espacio se vuelve sucio, incómodo o caótico, esto no es estilo industrial, es falta de proyecto y desorden. El problema es que muchas veces se usa el discurso de es industrial para justificar errores, acabados mal hechos, instalaciones improvisadas, decisiones que no se pensaron desde el diseño. Y ahí no estamos hablando de un estilo, estamos hablando de una obra mal resuelta. El industrial bien hecho puede verse crudo, fuerte, incluso rudo, pero nunca descuidado. Si algo se ve feo no es porque sea industrial, es porque está mal diseñado. 5. ¿Por qué el estilo industrial sigue vigente hoy? El estilo industrial sigue vigente hoy por una combinación de cosas, no por una sola razón. Por un lado, hay una valoración muy clara de la funcionalidad y la honestidad de los materiales. El industrial no intenta esconder lo que es. El concreto se ve como concreto, el acero como acero, el ladrillo como ladrillo. Eso hoy se percibe como algo auténtico, sobre todo frente a épocas donde todo se recubre, se disfraza o se imita. También está el tema del loft, esto de convertir fábricas antiguas en viviendas, y hasta hoy sigue teniendo una carga simbólica fuerte, de que está de moda, es libre, es poco convencional, incluso es estatus social. Además, muchas de las ideas que se usaban en los edificios industriales clásicos hoy vuelven a ser relevantes por razones técnicas, como Albert Kahn, que diseñaba fábricas con sistemas optimizados de iluminación natural uniforme, ventilación eficiente y estructuras repetibles. En su momento era para mejorar la producción de las fábricas. Hoy esos mismos principios se encajan perfecto con lo que buscamos en términos de confort ambiental y ahorro energético. Hay también un factor urbano importante. En ciudades como Barcelona, muchas fábricas dejaron de verse como ruinas y empezaron a entenderse como patrimonio. Espacios como Fabra y Coats o Can Batlló se recuperaron no solo por nostalgia, sino porque ofrecían algo muy valioso: memoria histórica, espacios amplios y posibilidades de nuevos usos. El estilo industrial se volvió una herramienta para reciclar espacios abandonados y dar vivienda a quien no la tiene. Y finalmente está la cultura. El industrial se quedó muy presente en el imaginario colectivo
colectivo. Cine, música, arte, diseño. Desde finales de los 70, con movimientos culturales que reivindicaban lo crudo y lo directo, esta estética se volvió un símbolo de modernidad y vanguardia. 6. ¿Cómo se vive en una casa con estilo industrial hoy? Vivir en una casa con estilo industrial no significa vivir en una fábrica fría ni en un espacio incómodo. Significa habitar un lugar donde el espacio, los materiales y la historia se aceptan tal y como son, pero adaptados a la vida cotidiana. En una casa industrial actual, lo primero que se nota es la relación directa con el espacio. Las áreas suelen ser amplias, con pocas divisiones, porque el origen de este estilo está en los edificios pensados para hacer fábricas, no para dividir el espacio. Eso se traduce en estancias que se conectan entre sí, donde la cocina, el comedor y la sala conviven sin tantos muros de por medio. Las alturas siguen siendo importantes, aunque no siempre tan extremas como en una fábrica original. En proyectos nuevos muchas veces se reinterpretan, con dobles alturas, techos más altos de lo normal o espacios donde el aire y la luz circulan mejor. No es solo una cuestión estética, es una sensación física de amplitud. Los materiales aquí siguen siendo protagonistas. Muros de ladrillo aparente, concreto visto, acero expuesto o instalaciones visibles no se esconden. Pero eso no quiere decir que todo se vea rudo o descuidado, al contrario. Hoy estos materiales se combinan con acabados mejor ejecutados, un buen diseño de iluminación y decisiones más conscientes. Aquí entra un punto clave, la decoración y los detalles con historia. Hoy vivir en el estilo industrial no implica frialdad, implica mezcla. Es muy común encontrar elementos reciclados o recuperados, lámparas industriales restauradas, puertas de madera vieja, mesas hechas con tablones antiguos, piezas metálicas que tuvieron otra vida. No están ahí como un adorno simple, sino que aportan carácter y memoria al espacio. El mobiliario suele ser específico. Se usan muchos materiales de cuero, hierro o madera maciza. Las formas no son recargadas, el mobiliario acompaña al espacio y no compite con él. Y todo esto termina construyendo algo más que una estética. Es un estilo de vida. 7. No existe un solo estilo industrial. Así como no existe una sola forma de habitar, tampoco existe un solo estilo industrial, aunque hoy lo agrupamos bajo una misma etiqueta. El industrial no es una receta cerrada, es el resultado de contextos distintos que comparten un origen común, edificios pensados para hacer fábricas y no para que se vean bonitos. A partir de ahí, el estilo cambia según el lugar, el clima, el momento histórico y sobre todo el uso que se le da después. No es lo mismo una fábrica del siglo XIX en Inglaterra que un almacén en Nueva York, una nave en Barcelona o una bodega reutilizada en México. Todas nacieron con lógicas industriales, pero cada una responde a condiciones muy distintas. Cuando esos edificios se transforman en viviendas, oficinas o espacios culturales, el industrial empieza a tomar matices. Por eso surgen distintos tipos de industrial, no como subestilos inventados, sino como adaptaciones reales a la cultura y a la ciudad en la que están. Hay un industrial más crudo, muy fiel al origen de fábrica. La estructura está súper expuesta, los materiales son ásperos, las instalaciones visibles. El espacio se muestra tal cual es, con muy poca intervención. Es el que más se parece a vivir dentro de una antigua fábrica. Hay un industrial más doméstico, donde se conservan los materiales y la lógica espacial, pero se suaviza la experiencia, se integra mejor la iluminación, el mobiliario y ciertos acabados para hacerlo habitable en el día a día sin perder su carácter. También existe un industrial reinterpretado desde cero, cuando arquitectos diseñan casas nuevas inspiradas en la estética industrial, aunque ya no provengan de una fábrica real. Aquí entran decisiones más conscientes, que se deja expuesto, que se controla, que se simplifica. Incluso el cliente tiene más decisiones y opciones en este punto. Y está el industrial mezclado, que convive con otros lenguajes, el industrial minimalista, el industrial cálido, industrial contemporáneo. Esto ocurre porque el industrial, al ser tan honesto y estructural, se deja combinar con facilidad. 8. Si tú quieres una casa con estilo industrial. Si estás pensando en vivir en una casa con estilo industrial, hay algunas cosas que vale la pena preguntarte antes, con total honestidad. Primero, ¿te llevas bien con los espacios abiertos? El industrial no es un estilo de cuartos pequeños ni de muchos muros. La mayor parte del tiempo vas a convivir con espacios amplios, visualmente expuestos y con pocas separaciones. Si necesitas cerrar, ocultar o dividir constantemente, este estilo puede sentirse un poquito incómodo. Segundo, ¿te sientes cómodo viendo cómo está hecha tu casa? En el estilo industrial, la estructura, las instalaciones y los materiales suelen estar a la vista. No hay mucho margen para esconder errores o improvisaciones. Si algo está mal hecho,
se va a notar. Aquí la ejecución importa tanto como el diseño. Tercero, ¿qué tan importante es para ti la calidez inmediata? El industrial puede ser muy atractivo, pero no es un estilo acogedor por defecto. La calidez se construye con iluminación, con el mobiliario y uso consciente de los materiales. Si esperas que el espacio se sienta cálido solo porque sí, probablemente no es el estilo indicado. Cuarto, ¿cómo es tu forma de vivir? El industrial funciona mejor con personas prácticas que disfrutan espacios flexibles, que no necesitan esconder todo, que se sienten cómodas con cierto nivel de crudeza visual. No es un estilo que se lleve bien con el exceso de objetos ni con la acumulación. Y algo importante, no todo tiene que ser extremo para ser industrial. No necesitas vivir en una fábrica literal ni dejar todo en obra negra. El estilo industrial bien entendido no es dejar las cosas mal hechas, sino saber qué mostrar y qué controlar. Por eso elegir este estilo no es una decisión estética solamente, es una decisión sobre cómo quieres habitar tu espacio todos los días.